nuevo se tenía que decir día viernes por la noche, el primero después de las elecciones que vivimos el día domingo, por supuesto. Así que gracias por acompañarnos. Como siempre, agradecerles la gran sintonía que tenemos tanto en la televisión abierta como también en nuestro canal de YouTube, donde permanentemente tenemos muchas visualizaciones, tenemos muchas visitas. Así es que si ven el contenido en YouTube, póngale un me gusta, comenten con nosotros, generemos debate, conversación, compártanlo para que la comunidad vaya creciendo. Hoy vamos a hacer un análisis un poco de la elección, un poco de lo que quedó y un poco de lo que viene también respecto de la elección y también otras cosas que pasaron en el transcurso de la semana. Hoy no lo voy a presentar como La Voz, porque se me ha sugerido denominarlo de otra manera. Y como viene hoy, yo creo que me recuerda ese momento cuando Daniel San, frente al mar, levanta los brazos y empieza a hacer la grulla, ¿no? Y detrás estaba él. El señor Miyagi, se tenía que decir, el señor Chijón Ley. ¿Cómo le va? Hola, Eugenio. Nada más que vino con el salvavidas, Sí, por si acaso. claro, sí. Me preguntaron en la calle si yo era geólogo, así que imagínate. Pero como Indiana Jones casi a esta altura. Claro, sí. Sí, bueno, la creadora de tal mote, la presentadora, ustedes la conocen por sobreseguidor, la periodista Francisca Contreras. Gracias por acompañarnos, Fran. Eugenio, sí, es que Chijón es una leyenda. ¿Cómo no darle como el lugar que se merece, no? Yo creo, sí. No, está bien. Oye, Ay, no sé. bueno, así esta cosa. Tenemos mucho para conversar. Quiero saludar a Rorrito. ¿Cómo le fue? Muy bien. ¿Bien? Oiga, ¿quedó con cola o quedó sin cola con la elección? Sí. Medio. No. Medio. Pero Ya. Panchito, ¿cómo le fue la elección? ¿Quedó con cola, sin cola? qué contento. ¿Quedó contento? ¿Con presidente y con diputado o no? No con presidente, me quedo con el Tesanes, Ya. pero casi por menos. Ya, ok. ¿Y usted, Rorrito, todo tranquilo también ahí? ¿Está, con presidente, con...? No, con presidente tampoco le acertó. Ah, está bien. Bueno, cosas de la política. La verdad es que, en verdad, las cosas de la política esta semana nos han obligado a mirar el fenómeno de Franco Parisi. El fenómeno me parece que yo creo que ha estado suficientemente explicado en el transcurso de la semana, pero yo quiero escucharlos a los dos para intentar comprender y entender qué fue lo que pasó en esta elección, por qué las encuestas no lo vieron y por sobre todas las cosas, por qué hoy día vemos a un Franco Parisi absolutamente empoderado y convertido prácticamente en la prima bailarina de la segunda vuelta, Chejón. Así es. Mira, a ver, yo tengo que partir reconociendo que hay un par de cosas en las que yo me equivoqué. Y nobleza obliga a reconocer que uno estuvo equivocado. Primero, no vi venir, como muchos, el fenómeno del PDG. No, más que Franco Parisi, que claro, es el rostro del PDG, el fenómeno de los votantes del PDG no lo vi venir por ninguna parte, digamos, ¿ya? Y lo segundo que no vi venir fue que en algún momento lo dije, y públicamente y privadamente también, de que yo pensaba de que todavía existía el votante de centro. Y la verdad es que los resultados de la votación me dicen de que el centro no solamente se ha vaciado desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista electoral. Esa es la primera. Estamos hablando del centro político como concepto electoral. Como digamos. concepto electoral, como concepto de un votante moderado, como concepto de un votante que espera y le gustan los acuerdos, ¿ya? A ver, recuerda lo que se hablaba hace, no sé, 2 semanas. Pero entendiendo eso, Chejón, que tú planteas, que me parece muy interesante, la retórica de Franco Parisi apuntó un poco a eso. Él insistió en, bueno, yo no quiero ni fachos, ni comunachos, apunta a un centro, al centro al que vamos a hacer crecer. Es algo que yo le he escuchado al mismo Parisi, se lo escuché a Sandra Parisi, se lo escuché también a Cristian Contreras, diputado electo. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor no es el centro que conocimos, Chejón, es otro tipo de centro. A eso me refiero a un centro que se expresaba políticamente hasta antes de esta elección en los partidos tradicionales y que hoy día muestra la vigencia de un nuevo tipo de votante chileno y de una nueva estructura electoral en el país. Ya vamos a entrar en ese tema, que es un tema muy interesante. Ahora, Fran, en el caso de Parisi hay como 2 o 3 cosas que uno podría poner arriba de la mesa respecto de entender ese grupo, pero en la búsqueda de la comprensión del votante de Parisi uno dice, bueno, el centro político no existe, pero apuntar al centro quizás es una buena idea, pero ese centro quizás no es centro político, quizás es un centro apolítico. O sea, Parisi recoge en cierta medida lo que estructuralmente siempre ha existido en Chile, en la sociedad chilena, que es
el rechazo al mundo de la política. Que yo creo que va más allá de un tema como ideológico. Yo creo que este centro que dices tú es más pragmático. No es un centro, es la persona que quiere promesas que en algún punto pueden ser consideradas populistas incluso, pero que les resuelvan los problemas. Y eso se ve en cada uno de los candidatos que ganaron esta elección o que les fue relativamente bien. Y lo otro que yo veo en el efecto de Parisi, que quizás tampoco lo vi venir, es estas como que el territorio, pero no solo el territorio que vio el Frente Amplio y todo, que es el terreno concreto, sino que está el terreno digital, que no es meramente hacer un post en Facebook o meterte a Instagram y todo, sino que es este mundo del Reddit, el mundo de YouTube y todo, y es generar año a año una comunidad, que no es una comunidad que tú la veas a simple vista, sino que es una comunidad que está fidelizada como la gente que ve este programa, pero que está fidelizada en el tiempo. Y creo que ese pega, Franco Parisi lo hizo muy bien y el PDG lo ha hecho muy bien. Es el trabajo de Gonzalo Sánchez, que es el encargado de temas digitales. Pero, ¿concuerdan conmigo de que hay un centro despolitizado? O sea, no un centro despolitizado. A lo mejor lo llamamos centro por no estar politizado, digamos, sobre todo en este momento donde parece todo muy polarizado. Pero el votante parece, como dice la Fran, apunta un poco a eso, al que está buscando una solución concreta, al día a día, y al tipo o a la persona, al individuo, al ciudadano, que manifiesta una profunda decepción y un rechazo a todo lo que tenga que ver con el mundo de la política. Algo que, insisto, se ha venido expresando electoralmente en algunos momentos. Se expresó con Marco Enríquez Omenami en algún momento. Que también obtuvo un 20%. Que obtuvo un 20% en su momento. Se expresó con Franco y se viene expresando con Parisi en aumento. Un Parisi que empezó con 11, después pegó un salto a 14, ahora pegó el salto a 19. Claro, casi 20. Casi 20. Entonces, ¿es el mundo que Parisi está atrapando, Chijón? Mira, yo creo que es un mundo reflejo de un Chile que ha ido cambiando y del cual las élites políticas no son, y aquellos que nos dedicamos al análisis no nos hemos dado cuenta de la celeridad con que ha estado Chile. Mi análisis en este momento, ha dejado de ser un electorado homogéneo, primera cosa, ¿ya? No solamente desde el punto de vista de que el norte vota de cierta manera, con cierta tendencia, el centro de otra y el sur de otra, sino que además hay una diferencia importante entre los grandes centros urbanos que votan de cierta manera o con cierta tendencia y los pueblos o ciudades más pequeñas, digamos, en que votan de una manera completamente distinta. Ahora, perdona, Parisi fue parejo en su votación, a diferencia de la última elección donde, bueno, en esta también, es muy fuerte en el norte de Chile, sacó diputados en todas partes del país. Sí, pero también fue fuerte en Lota, en Coronel, en lugares de la Araucanía, en Temuco, entiendo que también sacó un 19% o algo. Fue la segunda mayoría ¿ya? atrás de José Antonio Castro. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que esto genera un tremendo problema para hacer encuestas. Las encuestadoras hoy día van a tener primero que invertir mucho más dinero, porque van a tener que cubrir electorados que ya no son homogéneos, ya no te va a servir sacar una muestra relativamente pequeña y extrapolarla a todo el país. Tenemos un padrón de 15 millones de electores y eso implica a su vez de que las predicciones van a ser más difíciles. Bueno, es uno de los grandes derrotados de esta última elección, el tema de las encuestas que no le contaron. Yo tengo dos puntos que creo que les voy a poner sobre la mesa que son importantes. El primer punto es que creo que es un error, y Franco Parisi lo dijo apenas terminó la elección el domingo, él decir, ya, yo te voy a pasar estos votos. Yo creo que no es perfilable este electorado, entre comillas, ya que no es un voto traspaso, porque no sabemos... Nunca es un voto traspaso. Sí, pero tú sabes que la derecha tiene visiones, o sea, un votante de derecha tradicional en un partido no te va a ir a votar por Jara. No, bueno, va a ir a votar por Kast. Pese a que hay análisis que indican que, por ejemplo, hay un porcentaje de un 19-20% de quienes votaron por Evelyn Matei que están en disposición de votar por Janet Jara, por ejemplo. Ya, pero ahí el grupo homogéneo para los votantes de Evelyn Matei tenía mucho de socialismo democrático también. Entonces no es tan raro que eso pase. Y lo otro es que si tú empiezas a ver el perfilado de casi todos los lugares donde Franco Parisi sale segundo lugar, son clase media, clase media trabajadora. O sea, gente que quiere algo más práctico, la clase media que, entre comillas, Renovación Nacional en algún minuto, en campañas anteriores trató de representar en la campaña de Mario Desbordes. Pero que de hecho venía de la elección municipal, de hace un año.
pero abandonaron eso. Y hoy día esa gente se sintió acogida por lo que le estaba proponiendo Franco Parisi. Porque tomó esta clase media que nadie se preocupa, entre comillas, porque son al final los que pagan los impuestos, y son los que tienen las mayores preocupaciones con respecto al alza de las cuentas de la luz y todo eso. Bueno, no es casi- Mira, sí. hay un tema acá que se está reflotando ahora. Aldo Mascareño, investigador senior del Centro de Estudios Públicos, en el mes de diciembre de 2022 publicó el que hasta ahora es el estudio más profundo y más importante que se ha hecho respecto del PDG y del votante del PDG. Eso es muy interesante. Y fíjate lo que él define en ese estudio. Él define que es un votante de segmento socioeconómico C, D y E, donde normalmente... Clase media, media baja. Media baja, digamos ya, que los padres son de lo que se llamaría antes clase media baja, y hoy día los hijos pertenecen y quieren seguir perteneciendo a lo que se conoce como clase media emergente. O sea, Son- digamos, son profesionales de primera generación. Algunos de ellos y muchos de ellos, digamos, ya, y con alguna frustración porque el sistema o la economía todavía no le ha dado la suficiente espacio para poder desarrollarse profesionalmente. Primera cosa. En segundo lugar, son votantes que privilegian y han sido capaces de entender la importancia del sistema de libre mercado. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco son permeables a los mensajes de la izquierda tradicional. ¿Ya? O sea, no es cambiar el sistema, sino Claro. que el sistema permita y acoja que esa clase Y un- social o sea, pueda tienen dar el porcentaje- salto. y un Tienen un porcentaje- nivel educacional mayor Claro, también. de partida, digamos, y además forman un contingente importante del rechazo al primer Proceso constitucional. proceso constitucional, ¿ya? Es decir, no querían que le cambiaran las reglas del sistema porque ellos entendieron las reglas del sistema, les gustan las reglas del sistema y quieren que el sistema funcione para ellos, porque hasta ahora no ha funcionado al 100% para ellos. ¿Y por qué? Porque, como dice el rector Peña, voy a usar su metáfora, cuando llegan le toca recibir las flechas del destino, es decir, los problemas de salud, los problemas de educación, etcétera, no tienes dónde acogerte porque el Estado todavía no te llega, ¿ya? No te favorece de la misma manera. El segmento E tiene FONASA gratis, 5 pagos, todo lo que tú quieras, pero el sector C de esta clasificación no la tiene. ¿Y por qué? Porque tiene que echar mano o a un FONASA que está saturado, o tener que pagar mucho dinero para tener una salud decente. ¿Te fijas? Entonces, hay ahí un porcentaje importante de población y que va a seguir creciendo porque vamos a tener... Esto crece en la medida en que el país se desarrolla económicamente. Sí, Por lo tanto, es una buena noticia. hasta cierto punto. vamos a tener más y más votantes que van a querer recibir los beneficios del sistema pronto, luego. Tal vez inmediatamente, la mayoría le encantaría, pero también entienden que no es llegar pero lo quieren por lo menos, ¿sabes lo que quieren? Quieren esperanza. Y lo otro que quieren es poder desarrollar confianza. Y hoy día no hay mucha confianza entregada por ellos hacia la clase política. Y no tampoco hay mucha confianza con las instituciones. Sí, ahí es ahí donde está el desapego al mundo de la política. En el fondo, los políticos se preocupan de ellos, Ajá. de sus privilegios, y en el fondo, a partir de eso, claro, yo me quedo abajo, no puedo acceder a una mejor educación, no puedo acceder a un mejor sistema de salud, no puedo acceder a las oportunidades que me permite tener el mercado. Y fíjate Entonces, otra cosa. ahí está la fricción. El Pero y concepto, déjame nadie me ha colocarte- regalado sí, nada. esa Es es el una. concepto. Y déjame colocarte otra cosa. Y eso también hace de que no tengas una expectativa racional que te haga tener hijos. Porque en esta situación actual, tú sabes perfectamente que un hijo es una carga económica y no puedes soportar. Entonces, hay todo un encadenamiento social y un encadenamiento político asociado que necesitamos resolver como país. Mira, es muy interesante porque ese público que Fran y Chijón describen de una manera muy clara es hoy día el objeto del deseo tanto de Janet Jara como de José Antonio Kast, que pasan a la segunda vuelta con las dos primeras mayorías. Esta semana ha pasado de todo. Partamos con Jara, porque Jara, primero Fran Jara no tiene, a ver, todo el mundo hablaba de un 30%. E incluso Perdón, un 30% como piso mínimo. como piso mínimo, un Claro. poco recogiendo, de hecho tu short corrió y no ha dejado correr Se habla de respecto 35 incluso. se habla- bueno, Jara no logra recoger la aprobación del presidente, No. no logra hacer eso. Jara no logra recoger la votación del apruebo. Y Jara no logra recoger la votación de 700.000 personas que votaron por las dos listas de izquierda, Ajá. pero no votaron por Jara presidente. Entonces,
Es una cosa muy compleja y esta semana fundamentalmente Janet Jara se convirtió en una cosa muy extraña. Lo bautizamos como Jan Evelyn Jarisi porque la verdad, Jan Evelyn Jarisi agarró, le gustó el medicamento, el sacarle el IVA a los medicamentos claro, sacarle el medicamento Sí, correcto. a los medicamentos, sacarle el IVA, de tomar el pie cero de Matei, del programa oncológico de Matei, después dijo que quería fusionar ministerios como Milei. Entonces pasó a ser Janet Milei. Entonces, en esa cuestión de ir buscando votos. Una pesca milagrosa. Una pesca milagrosa. Jara se enfrenta hoy día en una crisis muy compleja, una crisis política muy difícil y una elección que la tiene muy cuesta arriba. Entonces, ¿qué tendría que hacer Janet Jara en este caso, Fran? Porque Jara tendría que concentrarse en, por de pronto, intentar consolidar la votación que tiene el gobierno o generar estos bailes, ¿no? Estos cantos de sirena a diferentes electorados a ver qué sale. O sea, Jara hoy día va a haber un nuevo capítulo con la incorporación de 40 nuevas personas a su comando. Yo creo que no aprendió mucho de los 12 apóstoles de Evelyn Matei. Claro, ahora tiene de vocero a Gonzalo Vinter también. Entonces, efectivamente, también quiere hacerle un guiño a su gente. Pero Jara no es Boric. A Jara le pesa el ser comunista en el electorado. Entonces hoy día Jara, ¿de qué se tiene que preocupar? De buscar un buen agente de marketing y hacer una campaña marquetera simpática, porque hoy día armar un Frankenstein, ahora que ya está de moda esta película de Guillermo del Toro, no sé qué tantos réditos le va a dar a Jara hoy día. Porque, insisto, es buen concepto. Es una especie de Frankenstein que intenta sumar cualquier cosa para que me vote Matei, para que me vote Parisi, para que me vote, no sé, para que me vote Johannes Kaiser. Siempre acuérdate que el monstruo de Frankenstein se fue en contra de Frankenstein. A la larga. Entonces, claramente no va a ser bueno ese experimento, ¿cachai? Es un experimento complejo y una apuesta muy compleja. Y además, estamos hasta el día de ayer. El comando de Janet Jara está absolutamente dividido con dos visiones. Una, la visión de Darío Quiroga, que ya hablaremos algo de él en su momento, que decía, no, tenemos que ir a enfrentar a José Antonio Kast, digamos, tenemos que ir a generar el máximo de diferencia entre lo que él propone y lo que nosotros queremos proponer. Una visión. Otra visión, la visión de Solari en segundo nivel, en segunda línea y otros más, que provenían más del socialismo democrático, no. Tengamos una Janet Jara que se centre en lo bueno que ella quiere hacer en su gobierno y no mencionemos a José Antonio Kast, ¿ya? Y hoy día, todavía, por lo menos hasta el cierre de esta edición de este programa, no sabemos cuál va a ser la línea, porque si bien Darío Quiroga salió del comando, no estamos seguros de que las ideas de Darío Quiroga hayan salido, que son cosas distintas. Yo le quiero contar algo. En el Sin Filtros que salió recién, que terminó hace una hora, pero la entrevista de Quiroga comenzó a ser emitida a las 8. En la entrevista que da Darío Quiroga, que me parece la única entrevista que ha dado, sé que la dio antes de que fuera solicitada su renuncia. Quiroga dice 3 cosas que son bien interesantes. Primero, respecto de lo que salió, porque en esta búsqueda de los votos de París y toda esa cuestión, salió este video que es de marzo, me parece, cuando él es muy libre en los apelativos respecto a París y los trata de ultraderecha, habla de los viejos choñujos que lo fueron a esperar al aeropuerto, de Sandra Conceta, quien no sabe si es por una cuestión inmigrante o por una cuestión de flaiterío. Entonces, frases muy desafortunadas que el mismo Quiroga admite que lo fueron y que lo son. Me llamó la atención, siendo él es bastante ponderado en sus comentarios. Sí, bueno, se dejó llevar por la emoción en ese momento. Y ya está eso. Después tiene un enfrentamiento en Sin Filtros con Parisi en algún momento. Y él cuenta que después de ese enfrentamiento él conversó con Franco Parisi y Parisi le hizo ver lo molesta que estaba su hermana por haberla molestado con el nombre Conceta, que llamaba el nombre de su madre. Entonces era un tema sensible y Quiroga se había disculpado y el tema había quedado humanamente cerrado ahí. De hecho, él cuenta que posteriormente se encontró con Sandra Parisi, le pidió personalmente disculpas y se lo tomaron con mucho relajo y conversaban mucho, que pelaban al resto de los candidatos. Es decir, humanamente el tema estaba resuelto. Claro, salta este video nuevamente en la búsqueda de los votos de Parisi, que aparezca el jefe estratégico de la campaña de Jara hablando de esa manera, era evidentemente un problema. Y bueno, se termina por consolidar la salida de Quiroga. Un Quiroga que también en Sin Filtros dice que la expectativa que tienen para la segunda vuelta es poner en valor que Janet Jara le está poniendo plata en el bolsillo a la gente, anticipándose el ingreso de
el aumento de la PGU que viene en el mes de enero para 1.600.000 Sí, personas. más o menos. Sí. Claro, que eso es Jara y que CAS es quitar plata. En el fondo es quitar plata por los recortes sociales. Que esa era un poco la dicotomía que pensaban poner arriba de la mesa. Pero independientemente de eso, claro, está el tema de la visión de, bueno, ¿para dónde vamos? Si Ajá. vamos a ese votante que tú describiste muy bien, ¿cómo llegamos a ese votante que le gusta el modelo, pero el modelo todavía no le permite pegar el ascenso que ese núcleo social está esperando? Y cómo también, bueno, reordenarse después de esta crisis, porque Jara está viendo una crisis con esto, vos, Fran. Sí, claro. Ah, me preguntas a mí. sí. A usted le toca. A usted le toca, estimada. Me quedé pegada. Pero también tenemos que considerar que Darío Quiroga estaba siendo como un poco visto como el Julio César en este tema, de que todos lo querían acuchillar un poco, porque de hecho hoy día en la mañana comentaban en un programa que yo escucho que Darío Quiroga estaba queriendo ser la estrella del show. Entonces él salía en todas las entrevistas y todo, entonces había un tema de posicionamiento de él personal. Pero estaba bien de bajo perfil. Durante la primera vuelta estuvo muy de bajo perfil. Se produjo Sí, pero el tema. lunes dio una Ya, cantidad de ya, entrevistas. pero... Entre lunes Sí. y jueves dio muchas entrevistas. Y eso molestó a varios parlamentarios. Sí, Sí. eso generó un resquemor con él, pero ya estaba pedida su cabeza, por información que yo sé, hace mucho rato, que era un sujeto incómodo dentro del ¿Y comando. quién de pedía la Jara. cabeza de Quiroga? ¿Qué núcleo político? ¿El Frente Amplio? ¿El Partido Comunista? ¿Socialismo Democrático? ¿Por dónde va? Por ahí, ¿Ah? por ahí. Bueno, se me dejó las puertas abiertas, po, Fran. Sí, pero no lo estaban pidiendo. Era un ser complejo porque como no es militante de ningún partido, si bien fue del Partido Comunista mucho tiempo, era como un outsider. Esa incomodidad que genera un poco Tomás Bodanovich también en el Frente Amplio. Como No no es es del alguien lote, que no es del podemos, lote. claro, no es del lote. ¿Cómo lo manejamos? Ya, respecto a lo que tú me dices del problema de Jara, sí, Jara está en problema, pero ya tienen un esquema de seguir para seguir la campaña tradicional que hacen ellos en el territorio y todo eso, pero ¿cómo le dices después del batatazo que le llegó a todos de Parisi? ¿Qué quiere la gente realmente? Si ese es el punto. Bueno, Francisco Vidal va a asumir como vocero de Janet Jara. Que es ¿Será algo bueno a ver, después de lo de TVN y de sus comentarios sobre José Antonio Ocurre lo Cast? siguiente, Francisco Vidal es una persona que desde el punto de vista comunicacional se valida por sí mismo, ya hay que reconocer eso. Es más que un hombre corcho, en el buen sentido, la verdad, que flota en cualquier cosa. circunstancia, pero el punto es otro. El punto es que él comunicacionalmente es una persona que sabe instalar los temas, tiene mucha experiencia política y ignoro por qué no estuvo antes en el comando, Sí, esa chicos, es la pero es que verdad. está flanqueado Francisco Vidal, pues, puede ser un costo con este perfilado de personas que dices tú, un Ujú. tipo que ha estado en todas las reparticiones públicas, yo no Claro. sé qué tan buen, Ese es el lado buen negativo de su punto sea medalla, para sí. Jara el meter a alguien que en este tema de la meritocracia no es tan meritorio, entre comillas. Porque, insisto, en la búsqueda del votante Parisi y en la búsqueda del votante de centro, en realidad no sé si Francisco Vidal te ahorrará mucho. Ahora, yo creo te va a sumar mucho. Yo creo que capaz que la estrategia Quiroga, que va a quedar ahí en el comando, capaz que sea en efecto la que se comience a aplicar y que en los próximos días veamos precisamente eso. La insistencia de Jara en el sentido, ¿saben qué? En insistir en que la PGU va a crecer gracias a Jara y que lo que está buscando acá es básicamente quitarle derechos sociales a la gente. A lo mejor en esa dinámica Vidal puede Claro, a ver, en estricto rigor, la PGU crece gracias a la ley que se instaló en su momento y que se discutió con esa gradualidad. No es virtud de Jara. Jara probablemente puede revestirse con la reforma de pensiones o 40 eventualmente horas. hasta con las 40 horas, pero revestirse ella y vestirse con el ropaje de la PGU es es un exceso. Y otro punto que están agregando, que yo creo que sí es estrategia de Darío Quiroga, es el tema de nosotros no somos el gobierno de Boric, como, Bueno, el descuelgue es como muy evidente. pero ¿será tan bueno para conservar el tema del votante que es pro Boric, ese 30%? 30-35, si en el fondo la Sí. expectativa de crecimiento es el apruebo, llegar a 38. Claro, pero por otro lado, yo estando de acuerdo en general con la idea que tiene Fran, que lo plantea Fran, yo diría de que aquel votante que tiene al frente a la eventualidad de un José Antonio Cast, con toda la imagen que ellos mismos han creado, o sea, esto es, a ver, creaste un monstruo
para mostrárselo a la ciudadanía y resulta que ahora el monstruo te está asustando a ti, en el sentido comunicacionalmente, me refiero. Por ¿Por qué? supuesto. Porque la imagen que tiene de decir, oye, está bien, no me gusta nada lo que está diciendo Jara, pero no voy a votar por José Antonio Kast porque soy de izquierda. Y eso es yo creo que hay ahí un parteaguas en No, ese tipo de sumado votantes. a los presuntos indultos a la gente de Punta Peuco y a la, Claro, y a la ese familia tipo- militar, ese tipo de cosas. que también complica a un votante de izquierda con respecto a los derechos humanos y todas Sí, esas cosas estoy de que acuerdo. además Kaiser, el darle la mano a Kaiser el domingo también te dice algunas Mm. cosas. Sí, también- es una buena pregunta. ¿Qué va a pasar con Kaiser? ¿Ah? Yo me compro más la tesis de que Kaiser sí va a apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta, pero yo no sé ¿Pero tú crees que va a si ser un para su ALF proyecto como político. Howard? No, yo no sé si para su proyecto político a él le conviene ingresar al gobierno. Es un detalle que podremos discutirlo. En la derecha también han pasado muchas cosas. Hay muchos emplazamientos de Jara por el tema de los debates, Ujú. que José Antonio Kast, bueno, lo dijo muy claramente, dijo yo voy a ir a los debates de Anatel y de Archie, que son los debates a los cuales, los debates oficiales, yo voy a ir, pero había un tema con un debate que Mega. había organizado Mega este día domingo al que solo va Janet Jara, me parece. En que Janet Jara hace el llamado en el Mucho Gusto con Mm. José Antonio Neme, como que le hace, oye, nos vemos el domingo y toda la cosa. Y eso fue lo que complica a José Antonio Kast. Ahí habría que preguntarle a Mara Cedini, que en el video se ve clarísimo Que me queda mirando- que está media complicada. Pero Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a hablar de la oposición, por supuesto, de lo que pasó en la derecha y lo que está pasando en la derecha de cara a la segunda vuelta. No sin antes saludar a la mención Sota que se encuentra acá. Y yo les quiero contar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es el momento de la pausa comercial. Seguimos en Se Tenía que Decir con Fran Contreras, que nos acompaña en la jornada de hoy, con el señor Miyagi de esta mesa, el señor Chijón Ley. Entonces, artes marciales no domina, A ver, practiqué judo en algún momento. Oh. Sí. como Vladimir Putin. Sí, con Vladimir Putin. Fui campeón universitario en mi categoría en el año 74. una cosita poca. Sí. ¿Conoces, sabes la llave de estrangulamiento, no? Sí. Mamita. Oh, qué miedo de temer, chicos. No te metas con Chijón. Yo soy la ley. Yo soy la ley. Oh. Después podría ser un Bueno, poco... no, sí, a ese currículum puedo agregar de que fui parte del equipo de sparrings de la selección chilena. ¿no? ¿De judo? De judo, Oh, cuando se wow. estaba preparando para los Juegos Panamericanos en la década del 70. ¿Panamericanos de qué año? Por sido del 75, 76. por Claro, ahí el fue. 75 que se iban a hacer acá. Creo que se hicieron en Brasil. No me se parece. pudieron hacer aquí. po. Ya, no se pudieron. Vaya plata. Pero Y el 87 tampoco. Ya, ahora fui sparring, naturalmente, ¿Ya? los seleccionados eran otros, pero uno aprende una barbaridad. no, No, pero qué grande chijón, por Dios. Mira cómo vamos descubriendo cosas de Chijón Ley, ¿eh? Pasado mañana me va a decir que fue campeón de karate y otras No, cosas, no, cosas solo incomprobables. judo, solo no, judo. No, en la, Él en la es época el- del gobierno de Juan Luis Sanfuente, fue campeón Que le de... enseñó a Pat Morita todo lo que sabía de la película Karate Qué Kid. gran película. Qué gran- Después han hecho remake que lo encuentro bien con Neta, No. con Jackie Chan y otras cosas. Oye, pero todo el universo... No, el universo de Karate Kid es impresionante ahora con Cobra Kai y van a hacer una película con todos los personajes. Mira. El otro día pensaba que iban a volver al futuro, podrían hacerlo, no, podría perfectamente No, bien tener, no, es perfecta, tener no. a los hijos o a los nietos de No. Marty McFly y a Julio y a Verne, los descendientes de, A todo del esto, doctor Brown, Qué se, atrevo. se podrían hacer. Cuando quieran algo, yo tengo un Reviven los press script ya machos, escrito. bruja. No, pasado mañana con esta cortina ya revivió, hasta ahora se improvisa. Sí, sin claro. ir y vuelta. Sí, ya. Después de este pequeño entremés, les prometí que íbamos a hablar de la oposición, una oposición emplazada para los debates por Janet Jara, como señalaba la Fran, y que uno dice, bueno, ¿por qué José Antonio Kast no quiere o no contempla ir a otro tipo de debates que no sean los oficiales? Uno dice, la razón es muy simple. Kast tiene problemas en los debates. Ujú. Kast no es un hombre que luzca particularmente los debates, y esta semana en particular, como saltó la denuncia de CIPER respecto del Diputado diputado Araya. Cristian Araya, Sí. al que se le involucra en la idea de haber recibido dinero, 1.700.000 pesos, Sí. por parte del conservador de bienes raíces de Puente Puente Alto. Se pone ese tema encima, Araya lo desmiente, pero es una
masita caliente para el debate y es munición para cualquier debate, ¿o no? Sí, claro. Además aparte de que José Antonio no es bueno debatiendo desde el punto de vista del ping-pong, básicamente, No. y este va a ser además un debate vis a vis. Son solamente dos, Claro. por tanto, la posibilidad de controversia está ahí latente durante todo el debate, esa es una. Y el otro problema que tiene José Antonio, no sé si problema, pero una definición de estrategia, ¿ya? Es que él está centrado básicamente en 4 temas, ¿cierto? Seguridad, economía, salud y entiendo que algo de educación también, y no se ha salido de ese marco. Entonces, eso cuando te empiezan a obligar a salir o te buscan para que salgas de ese marco en un debate vis a vis, en el cual es imposible no responder porque te están Emplazando. mainfreando, como decir, colocando un marco de referencia. Entonces, ese es el peor escenario para alguien que es más bien rígido desde el punto de vista de su reacción comunicacional. A eso me refiero. No le conviene. Yo tampoco encuentro que Janel Jara sea muy buena debatiendo. pero O sea, todos tiene saben- herramientas, pero, pero no. todos sabemos qué va a pasar. Ya no está Johannes Kaiser para ser el bandejero respecto a temas complejos. Entonces, ¿qué es lo que va a ir a buscar? Ya sea la línea editorial del programa, ya sea Los Jara, quien periodistas que van a quiera estar en que los sea, debates, claro. es uno, que José Antonio Caz entre los temas Valóricos, por ejemplo. valóricos, claramente el aborto, la eutanasia, etcétera. Y por otro lado está el tema de que ahí claramente el gobierno lo hizo con Suqué, el cierre de Punta Peuco, que instala un tema que va a ser constante hasta que sea la elección y venga el cambio. ¿Por qué? Porque está, 1, el tema de los indultos, 2, el tema de esta cárcel, que sobre Seguidos lo hablamos, está sobre una napa que ya no existe, no hay agua y ellos quieren llevar más presos. Entonces, claramente es un tema caliente el tema de los derechos humanos que Kast no ha hablado respecto al 73 y todo. Entonces, son 2 temas que son complejos. Y por otro lado, la estrategia de debate de José Antonio Kast que hemos ido viendo es una estrategia súper preparada, donde él tiene 3, 4, 5, 6 respuestas tipo en que interpela directamente en la pregunta a la candidata contraria o al gobierno. Entonces, salirse de ese margen de cosas ya prehechas está complejo. Ya, para José además, Antonio. insisto, entrar a responder, porque uno podría suponer que el tema te lo va a plantear la candidata Jara, pero en un debate como los que uno ve, que son los de Anatel y este tipo de cosas, lo que va a terminar por ocurrir es que te van a emplazar en eso los periodistas. Ujú. Y en ese, como dice Chijón, en el mano a mano, es donde Kast corre riesgos y comete correcto. errores. Y no puedes no responder. O sea, ese es No. lo peor que te puede pasar es no responder o tirar la pelota al córner. Pero si como alguien se se dice en interesa, fútbol. ¿sabe qué? Mire, es un tema interesante, la gente sabe lo que yo pienso, pero hoy día yo estoy circunscrito a las 2 grandes urgencias que tiene el país, que son la seguridad y la economía. Ya, esa es una respuesta para una pregunta, pero no puedes empezar a repetir la misma respuesta para la ¿Qué le segunda, pasó, la hombre? tercera o la cuarta pregunta. Ajá. ¿Te fijas? Cuidado con eso. Está bien, yo me centro en estos 4 temas, en estos 6 temas, está bien. Esa es mi propuesta al país. Pero cuando te empiezan a indagar o que quieren saber cuál es tu pensamiento respecto de otros temas, esa respuesta que tú acabas de dar, que es una respuesta de manual, sirve para una pregunta. Está la No salida de sirve para la contexto segunda. también. Claro. Por ejemplo, José Antonio Kast no respondió las preguntas de las periodistas mujeres, Claro. porque le preguntaron cosas peliguas que no quería responder, pero no porque fuesen mujeres. Pero, pucha, José Antonio Kast El es titular, misógino. el Claro. titular que ha instalado. Claro. Ahora, hay una cuestión también que también, que obviamente va a formar parte eventualmente de cualquier debate que pueda finalmente ocurrir y que dice relación con esta situación que comentábamos recién, que es la Ujú. situación del diputado Araya, en el fondo, cómo se va a resolver. El mismo Kast ayer dijo que obviamente si hay algo, si hay una investigación y se determina algún tipo de responsabilidad, bueno, se le suspenderá la Sí, militancia sí, y, sí, y lo dijo. como Está bien. corresponde, No lo tuvo dijo. problema. Está bien eso. Pero dice que también él cree que hay difamación de por medio. Entonces, quedó como abierta a esa puerta, pero insisto, es una papa caliente que le pueden tirar a José Antonio Kast y uno entiende que esa es la razón por la cual está esquivando el escrutinio público. Al menos por esta semana. Y Claro. están todos los Kast que ganaron elección también. ¿Tú crees que deberían ir a preguntarle a ellos, a O sea, a Tomás claramente Kast y a- no, claramente le van a preguntar también si él habla de los pitutos y etcétera, le van a decir ya, usted habla del nepotismo que está mal, pero usted tiene 2 sobrinos, un hijo y etcétera metidos en el Congreso.
en una campaña que ya sí, era una elección popular, pero también es una pregunta totalmente válida respecto a qué piensa José Antonio Kast respecto a las oportunidades y los amiguismos y cómo se va a mover eso en su gobierno. Y o sea, sobre todo pensando en el votante Parisi, que es, como Sí, ya po. dijimos, un votante que aprecia la meritocracia, le carga los pitutos, digamos, y el nepotismo, ¿para qué decir? Y es un tagline instalado, de hecho, el tema de eso de los pitutos. O sea, siempre lo ha dicho, bueno, Gabriel, tú tienes 100 apitutados, ¿cachai? Entonces, Claro. es un ida y vuelta también. Sí, ahora, a propósito de la segunda vuelta y de la elección que viene, una de las cosas que quedó el día domingo, y para mí fue sorprendente, fue el rápido alineamiento de la oposición tras José Antonio Kast. Mm. Y yo diría que más allá de la rápida subida a la moto de José Antonio Kast de Johannes Kaiser, que él mismo lo había dicho y se había comprometido finalmente a hacerlo. Quizá, no sé si lo más sorprendente, pero lo más llamativo fue lo que pasó con Evelyn Matei finalmente. Mira, desde ese punto de vista a mí me parece que fue muy positivo en términos del conglomerado de derecha, más allá de alguna reticencia que pueda haber tenido alguien de haber ido tan rápidamente, pero es que los resultados, ya, y no solamente la posición, sino que la cantidad de votos que se sacaron, indicaron de que había un cambio de ciclo. Y cuando se genera un cambio de ciclo, la inmediatez es lo más importante, ¿ya? Cosa que, ojo, no hemos visto en la campaña de Janet Jara, perdón, nada más que Sí, una sí, sí. breve disquisición. ¿Y por qué? Porque Janet Jara sabía hace 2 meses que iba a pasar la segunda Tiene vuelta. todo preparado para la segunda Y el vuelta. día lunes no pasó nada. Y yo creo que no pasó nada, no porque no haya habido escenarios preparados, sino que este escenario específico que se produjo, nadie lo pensó. El del 26%. El del 26%. Entonces, no solamente la votación de ella, sino también nadie pensó que París iba a llegar al 19-20%. ¿Te fijas? Desde ese punto de vista, se te apareció el famoso cisne negro del que mucha gente estaba hablando, ¿ya? Oye, ¿qué hacemos ahora? No sé, pensemos ya. Entonces, como se van al tacho todos los escenarios pensados previamente, y hay que generar uno nuevo, y hay que volver a darle. Y fíjate que, siendo muy importante la primera semana en una carrera corta como esta que tenemos hasta el 14 de diciembre, la primera semana para Janet Jara es, desde mi punto de vista, una semana más bien perdida. Ya, Cuidado ya con tiene eso. conflictos, por lo demás. Llena de conflicto, pero también perdida en términos de perder la oportunidad. Pero yo pienso también en este plano de siempre, de izquierdas y derechas, siempre había un blanco y negro, tenías un enemigo así súper claro. Ujú. Hoy día yo no sé si está tan claro el tema del enemigo, o sea, sí, Kast es el enemigo, etcétera, pero ¿qué le vas a ir a pelear a Kast que quiere hacer leyes de seguridad? Bueno. Entonces no es tan claro el amigo-enemigo, ¿cachai? Porque al final tú Es buscas... porque Kast no se ha metido precisamente en los temas que sí generan rispidez en el mundo de la izquierda. Sí, pero es que hoy día ya no tienes el Paco opresor, ¿cachai? Que era, al final el orden era malo. Hoy día el Claro. orden Es necesario. y el concepto, claro. Entonces al final tú eres tu propio enemigo. Por eso Jara trata de pegarle al gobierno, siendo que al final ella también es 100% responsable de muchas de las cosas que salieron mal, ¿cachai? Ujú. Entonces es súper complejo ir un partido comunista que siempre ha tenido como esta estrategia de ir al choque contra un alguien como contradictorio a ellos mismos, que no haya esto, que sea como una cosa como media gris, media... Y te agrego lo siguiente, digamos, tampoco puede ir en contra de otro, entre comillas, enemigo como las AFP, porque su gestión de la reforma La terminó por fortalecer, en digamos. un 60% adicional de fondos duros, digamos. Tampoco puede ir en contra de las ISAPRES, porque se generó por instancia del gobierno una ley de salvataje de las ISAPRES. Entonces, a ver, ¿contra quién peleamos? Vamos a pelear contra el capitalismo opresor, pero si está aquí, digamos. Nosotros mismos lo hemos fomentado, hemos creado las condiciones para que el sistema siga funcionando. Y sumado a fijas? la sensación que hay dentro de la izquierda de, pucha, es lo que hay, ella no es mi candidata, y eso se escucha Sí, mucho. fíjate que hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Mm. Fíjate que yo no he visto en esta campaña a los ministros del gobierno del presidente Boric haciendo campaña y puerta a puerta por Jara los fines de semana. Ajá. Ni antes ni ahora. Ni ¿no? antes No. ni ahora. ¿Ustedes se acuerdan que en otras elecciones los ministros, pasó con los gobiernos de Sebastián Piñera, pasó con los gobiernos de la Concertación y de la nueva mayoría, que los ministros, los subsecretarios, los funcionarios públicos, el fin de semana Sí. salían a hacer puerta a puerta Así es. para apoyar la campaña? Ocurrió los plebiscitos, ocurrieron diferentes cosas. Y ahora, nada, pero nada. Porque yo tengo la percepción de que
la intuición al interior del gobierno hace ya meses era de que la campaña iba muy cuesta arriba, ¿ya? A ver, cuando se genera la primaria de la izquierda y gana Jara, hay una esperanza. Mira, sí, qué bien que vamos a tener una candidata que puede, no solamente viene del pueblo, sino que levantar. ¿Tú crees eso realmente? Al interior del gobierno el pensamiento era ese, espérate. Pero después te das cuenta de que, a ver, guatea, perdón, El concepto. el concepto de la expresión, digamos. ¿Y por qué guatea rápidamente? Porque no tiene el mismo poder de convocatoria. En fin, una cantidad de factores, no solamente comunicacionales, sino también de respaldo político. Y cuando tú estás a 6, 8 meses de irte del gobierno, vas a dejar un cargo que está reportando 6, 7, 8 millones de pesos al mes. No, claramente no. Pero insisto, los fines de semana los ministros estarían habilitados en su tiempo libre de hacer seguro, puerta a puerta, hacer campaña, No y lo uno hicieron. no los ha visto y da la impresión que no los vamos a ver. Ahora, el realineamiento de la oposición, Chijón utilizó un concepto que me encantó, porque habló de un cambio de ciclo. Así es. Habló de un cambio de ciclo. Yo lo veo así. Se consolida un cambio de ciclo donde la derecha se ve mucho más interpretada por el núcleo histórico de republicano, que es básicamente el núcleo histórico de la UDI, que se convirtió en republicano, y por el núcleo de Johannes Kaiser. Ujú. Que en el caso del núcleo de Johannes Kaiser es bien interesante porque ahí estamos hablando de también una mirada antipolítica, pero tiene detrás de sí mucha ideología. Tiene detrás de sí el concepto de la batalla cultural. Tiene detrás de sí el concepto de seamos libres y saquemos de encima la opresión del Estado en muchos ámbitos. A ver, es una antipolítica que tiene conceptos 100% políticos. Sin duda. Es una cosa bien contradictoria, pero que caló muy profundamente en un Ajá. determinado sector de la derecha. Entonces, tú tienes a una derecha que tiene una ideología antipolítica, pero es una ideología al fin y al cabo. Tienes una derecha conservadora, que es la derecha de republicanos, y tienes a Chile Vamos, que quedó en un knockout, no solamente desde el punto de vista parlamentario, sino también desde el punto de vista presidencial, que decir, y donde los parlamentarios electos de Chile Vamos están hoy día en una retórica muy parecida a la retórica de republicanos. Ajá. Entonces uno dice, bueno, la crisis en Chile Vamos es una crisis electoral hasta cierto punto, sí, pero también hay una crisis ideológica que va a obligar fundamentalmente a Renovación Nacional, que fue el partido más golpeado en esta elección, Ajá. a repensar un poquitito para dónde van y qué fue lo que pasó. Ya, lo único que voy a decir respecto a Renovación Nacional es que Renovación Nacional, más que estar pendiente de la presidencial y la parlamentaria, estaba con su propio fuego interno en sus internas, que no está ordenado Renovación Nacional. Entonces, esto de perder les vino a pegar en un fuselaje que ya estaba medio golpeteado. Entonces, ¿cómo lo Pero resuelven? ¿cómo venía golpeteado si RN fue el partido más votado en la última elección municipal? Entonces, ¿cómo en un año se produce una dicotomía tan grande? ¿Por dónde va? Desde mi punto de El vista, abandono. porque a ver, El abandono. hubo quizás un exceso de confianza y como nuevamente cometieron probablemente el mismo error que yo cometí, no vimos venir al votante de Franco Parisi, lo cual representa un desafío y también una oportunidad. ¿En qué sentido? De que hoy están las condiciones y la derecha tradicional quiere revivir, ya sea desde el punto de vista de republicanos o desde el punto de vista de la UDI, la actual UDI, están las condiciones para que nuevamente se genere el espíritu de la UDI popular que encarnó Pablo Longueira, ¿ya? Y que encargaron una serie de dirigentes que van, a ver, tengo que decirlo así, van un poco a contrapelo del no del eto, sino que de la esencia social o de extracción social de la UDI que hemos conocido siempre, pero que por otro lado, si no toman esa bandera, la van a tomar otros y van a perder y van a ir a capítulos diminutos. Yo lo veo así. O sea, RN está en una disyuntiva de qué vamos a hacer. O sea, ¿quiénes somos nosotros hoy día? ¿Vamos a qué? ¿Transformarnos en el centro de verdad? Así, ahora que ya no hay nadie, o sea, ¿qué va a pasar con demócratas? ¿Qué va a pasar con amarillo? ¿Y qué va a pasar con Evópoli? O sea, Rodrigo Galilea ayer dijo que todo era culpa de amarillo y demócratas lo que había pasado. Que no estoy de acuerdo, o sea, Sí, yo tampoco estoy de acuerdo. pero por eso viene una decisión fuerte que probablemente la va a tener que tomar la nueva directiva del partido respecto a qué somos. Yo sé que RN siempre ha sido una bolsa que tiene de todo, pero Todo le cabe. Está pero cada día hoy más día- parecido al peronismo, Renovación Pero Nacional. hoy Todo día- entra. hoy día en política, en este nuevo orden que habla Gijón,
hay que ver cómo nos vamos a ordenar, cómo nos domiciliamos, porque ya tenés la UDI, la purgada UDI que es republicano, que probablemente mucha gente de la UDI se va a ir a republicano. Entonces, Renovación Nacional está en la disyuntiva de que voy a seguir siendo de todo sin de nadie, o voy a tomar este centro que es clave. O sea, es la misma disyuntiva que tú ves al otro lado con el PPD, el PPD, el Partido Radical, que están viendo unirse, pero que el PS no los quiere pescar. Entonces, PS, la alianza del PS por los próximos años es con el Partido Comunista. Eso está... Sí, hay un eje de izquierda ahí, uno de los ejes de sí, izquierda. ahora, lo interesante es que esto lo vamos a ver en el Congreso, y en el Congreso está la pregunta, ¿y el PDG? Porque el PDG saca 14 diputados. Pero el PDG hoy día se ve enfrentado a una situación política y pública muy compleja, porque están todos buscando el voto. Ya, ok, el votante de París es una cosa, la otra cosa es el voto del partido. El 2021, París invitó a Boric y a Kast a Bad Boys, fue solo José Antonio Kast a Bad Boys, se le dio el respaldo político del partido a José Antonio Kast y no fue suficiente. No fue suficiente. De hecho, los Un votos fueron para 60% otro lado. de los votos Terminó yéndose a Gabriel Boric. Entonces, eso por un lado es una cosa bien determinante, pero por otro lado, en este afán estratégico del partido, decir yo no estoy ni allá, ni acá, ni facho, ni comunacho, han saltado 3, 4, 5 parlamentarios, gente del PDG que dice yo voy a votar por Kast, espérate, yo voy a votar por Kast. Entonces, ¿con qué está pegado el PDG? Es que es como una banda de K-pop. ¿Cachas más o menos cómo se conforma una banda de K-pop? Yo nací en la época en que No, existía yo la tampoco, República por Democrática favor, Alemana, no me preguntes. ilústranos, por favor. Tú eliges distintos perfiles que quedan en un mismo grupo. Entonces Ya. está el romántico, el simpático, el no sé qué. Pero a la larga ninguno pega con ninguno. Pero tienes esta banda que le gusta a la gente. Entonces tienes este PDG que es una banda de K-pop, donde hay para todos los gustos, pero para nadie. Sí, porque es muy interesante, porque Qué aquí, buena. porque aquí hay una distribución de poder. Sí. Es una distribución de poder, además que es crucial Ujú. para el próximo presidente o presidenta de la República. El La próximo bisagra. gobierno va a tener que contar con el PDG para tomar decisiones. Uno imagina que el PDG ahora sí va a ser una estructura política confiable, que una de las cosas que uno de repente mira medio de reojo, tomando en consideración la experiencia anterior. Tuvo 6 parlamentarios, se le fueron los 6, Claro. se distribuyeron en derecha e izquierda y bueno, quedó finalmente con 0. Entonces, aquí va a haber una distribución de poder dentro del PDG que es muy interesante. Porque tú, perdona, Chiconito, lo paso al tiro. Vas a ver a un grupo que claramente y públicamente ha manifestado su apoyo a José Antonio Kast, y hay un grupo liderado por Pamela Giles que dice, espérate, nosotros podemos votar nulo. Entonces, tú ya vas a ver una tensión política en este sector que no es ni facho ni comunacho, que va hacia un lado y otro grupo que va hacia otro. Y además, yo anticipo, aquí y ahora, vamos a tener una pelea por el liderazgo en el Parlamento entre Sandra Parisi y Pamela Giles. No, eso de todas maneras, yo creo que se viene, ¿ya? Ahora, ocurre lo siguiente, después de la elección anterior, Franco Parisi tomó una decisión que fue muy negativa para el PDG como partido, se fue de Chile. ¿Por qué? Porque trabajaba en Estados Unidos, porque ya se gana la plata. Tenía su etcétera. familia allá, de hecho. Claro, perfecto. Y Ya, hay otras está historias bien. más, pero bueno. hoy día si el PDG con el doble, más del doble de parlamentarios, más por ahí escuché de que unos 3 adicionales pues, se podrían integrar a la bancada del PDG, significa de que Franco Parisi debe quedarse en Chile si quiere constituirse en una real alternativa política. Y De él lo manejar contrario- el partido, y él manejar más el allá de partido. que esté Batuones y... ¿Por qué? Porque efectivamente él es la persona que tiene conocimiento público, liderazgo político, etcétera. Entonces, diciendo esto, significa de que en principio hoy está diciendo que sí. Ya Pero- dijo que le está buscando colegio a los hijos a todo esto. Ya, me parece bien, pero a su vez, el segundo problema, que esto no lo puede solucionar Franco, es la constante declaración de que ellos no tienen ideología política. Y tú, cuando formas un partido político, no es que tengas que tener una ideología tradicional o no, pero sí tienes que tener una visión de país. No puedes pensar desde el punto de vista político de que tu tarea sea preguntarle a la gente qué es lo que quiere, porque hoy día la gente quiere A, mañana quiere B y la próxima semana va a querer Z, Ujú. y así no se puede gobernar. No. Es un tema complejo, o sea, ¿qué va a pasar con el PDG como núcleo político? Es una de las grandes preguntas que están arriba de la mesa. No quiero terminar el programa porque sin tocar brevemente... Ya nos vamos. Sí, ya nos quedan 2 Nos minutos. vamos. Sí, ya nos quedan 2 minutos Tan sin tocar uno rápido. de los temas políticos de la semana, que fue la contundente aprobación de la acusación constitucional contra Diego Pardow Ajá. en la Cámara de Diputados. Se va a votar la próxima semana en el Senado. Senado, que tiene para Pardow
se le ve bien Pardow el asuntito, Sí. de castaño oscuro. Es altamente probable que sea aprobado. Y el día lunes se va a presentar la acusación constitucional contra el ministro Simpertigue, Ajá. el ministro, De la el ministro Corte de la Corte Suprema. En la semana también salió que saltó una conversación donde se mencionaba al ministro Mauricio Silva. Es decir, la Corte Suprema está siendo permanentemente Cuestionada. Entonces, va a ser tema la próxima semana, sin duda, la reforma del Poder Judicial también, ¿no? Sí, claro. Ahora, el punto es, ¿cómo reformas el Poder Judicial siendo que los mismos incumbentes, a ellos les interesa que el Poder Judicial se mantenga en las actuales condiciones? Perdón que lo diga así, pero Sí. se ha mantenido así por décadas porque el Poder Judicial ha sido funcional al resto a los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Parlamentario, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy? Voy a que si vamos a reformar y queremos colocarlo en un estándar ético de mejor nivel, significa que los otros dos poderes, que son realmente mucho más efectivos, tanto el legislativo como el ejecutivo, en términos del manejo del poder, van a tener que decir, ¿sabes qué? Voy a tener que prescindir de mi influencia. Y resulta de que existe el famoso concepto del uti possidetis, que los abogados conocen muy bien, el que tiene mantiene. ¿Por qué voy a tener que renunciar yo a mi poder o a lo que yo tengo ganado en términos de influencia solo por, no sé, beneficiar a otros? Y el poder odia el vacío. Lo que yo deje de ejercer como poder me lo va a llenar otro. Ten cuidado con Que eso. caiga Pardow genera algo en la campaña o corre por un carril diferente. Yo creo que caiga Pardo es es un cordero que hay que sacrificar, porque él representa el alza en las cuentas de la luz. Entonces que muera nosotros nos encargamos de que murió el que tiene la culpa. La muerte política, La digamos, muerte política sí, por sí, 5 sí, años. entendido. Bueno, sí, vamos a ver en qué termina todo esto. Ya me tengo que ir, Rorrito, así es que Adiós. ya Johnny. estamos en hora. Así que, Rorrito, muchas gracias una vez más a usted por acompañarnos. ¿Se entretuvo? Por supuesto. Muy bien. ¿Usted, Panchito, se entretuvo también? Sí, también. Muy bien. Más allá de su tristeza electoral, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Mi querido señor Miyagi. Onishiwa. Onishiwa se dice, ¿no? Arigato. Domo arigato. Domo arigato. Domo arigato. Frank Contreras, gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Ay, me hace el fin de decir. ¡Ay, no! Él es un americano estúpido. Típica película de los años 50, 60. Tora. Es Sí. un Ay, americano. el Cerari. Hemos despertado a un gigante dormido. Sí, yo me acuerdo una vez, un año nuevo, tenía como 13 años. Mira lo ñoño. Me quedé viendo en la madrugada. Primero vi La novicia rebelde, Ya. que la dieron en portugués. Ya. Que la vi, porque tenía cable, entonces vi, en los globos dieron La novicia rebelde el año nuevo. La vi. Y después vi Tora, que la daba a Televisión Sí. Nacional. 12:50 de la noche. Hasta Dura las como 3 horas la película. 4 de la mañana la película. Así que, en fin, cosas que ya no Sí, pasan. así es. Cosas que no pasan. Chicos, muchas gracias. Fran, muchas Gracias gracias. por la A invitación. ustedes las Gracias gracias por también, invitar. como siempre, por acompañarnos. Si les gustó el contenido, póngale me gusta al YouTube, compártalo, coméntelo, hágalo correr, por supuesto. Y nosotros, como siempre, nos reencontramos la próxima semana en las pantallas de TEDx. Que les vaya muy bien.